dan un tiempo y le dicen necesitamos que hagas tus impuestos para esta fecha. De ignorar esa carta o de no hacerlo, entonces el IRS te llena los impuestos y te lo hacen de la peor manera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al otro episodio de Tax Master Podcast. Mi nombre es Luis, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, su host. Y hoy tenemos un episodio muy bonito. Vamos a hablar de un tema que creo que nos va a interesar a muchos. Estamos hablando sobre resolución en los impuestos. Tema muy importante de qué sucede cuando uno llena sus impuestos o tiene miedo de llenar porque no sabe si tiene que pagar o termina con deudas a la hora de hacer sus impuestos. Entonces, tenemos un episodio muy bonito. Y para discutir el episodio el día de hoy tengo a un invitado muy especial conmigo. Su nombre es Kelly Ventura. Kelly Ventura EA, es un enrolled agent, muy pocos aquí en el área. Al igual que mí, pues ha sacado sus certificaciones para poder representar con el IRS. Y tenemos ese apoyo mutuo, back and forth, donde estamos trabajando en casos juntos. Ella me pide un apoyo, yo le pido apoyo y así. Nos hemos conocido durante ya mucho tiempo. Creo que nos conocimos que hace como 12, 15 años más o menos, ¿sí? Sí, correcto. Yo me recuerdo que estaba trabajando en una oficina en Wheaton cuando llegó Kelly, que no trabajaba en la industria, era nueva en esto. Y tengo una anécdota muy bonita que ya la vamos a contar conforme entremos al episodio. Pero pues estoy muy contento de tenerla aquí con nosotros. Quiero que nos cuente un poquito sobre ella. Para darle un poquito de introducción, ella es también preparadora de impuestos, como les dije, es un enrolled agent. Ella trabaja con su hermana, tiene su oficina en Rockville, que se llama, ¿cómo se llama? Empire Professional Services. Empire Professional Services. Así que sin más relato, le dejo a Kelly que nos cuente un poquito sobre ella, su historia, su empresa y... Muy orgulloso de tenerte aquí, Kelly. Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias por la invitación, Luis. Y es un honor estar contigo el día de hoy compartiendo este podcast de Tax Master. Empire Professional Services empezó en el 2016. Ya vamos para 10 años, gracias a Dios. Nos enfocamos en la preparación de impuestos personales y de negocios. Y estamos abiertos durante todo el año para asistirle a las personas. De igual manera, así como tu empresa, tenemos características similares. Correcto, sí. Incluso comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Que nos estábamos acordando que abrimos el local, la oficina, la firma casi al mismo tiempo. Yo me recuerdo que cuando yo andaba buscando local, no sé cómo nos conectamos de regreso con Griselda y con Kelly. Y me comentaron que estaban abriendo una oficina y se habló incluso de la hipótesis de abrir una oficina juntos, ¿te acordás? Correcto. Sí. Entonces, es alguien que lo considero prácticamente parte de mi familia. Hemos conocido ya mucho tiempo, compartido muchas cosas fuera del trabajo y pues estoy muy contento que estés aquí con nosotros, Kelly. Tenemos un episodio muy bonito en adelante. Así que sin más preámbulos, pues vamos a entrar un poquito al tema, ¿no? Estamos hablando del... he visto últimamente, precisamente para estos tiempos, cuando la temporada ya ha pasado, incluso las extensiones ya pasaron, el 15 de octubre era el último día de las extensiones personales. Tendemos a ver clientes que vienen con problemas un poco más grandes, poco más graves, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? En la mayoría, gente que no ha llenado, gente que tiene años sin hacer algún reporte al IRS ni a ningún estado de sus impuestos. Y pues esos casos son muy interesantes, ¿no? Porque al final del día todos tenemos una responsabilidad fiscal y todo mundo creo que está, o la mayoría de la gente está bien pendiente de abril 15, esa fecha que algunos esperan que llegue, algunos esperan que nunca se llegue. Pero pues todo el mundo, la mayoría de gente está siempre preocupada por eso, ¿no? Pero no deja de existir el individuo que dejó de hacer un año o se atrasó por cualquier razón y luego se convierte en un, ¿cómo te diría? Un descuido, por decirlo así. Y entonces terminamos con esos casos, ¿no? La mayoría de veces ha sido gente, y este patrón lo veo muy a menudo, ha sido gente que tuvo una mala experiencia, por ejemplo, que fue a hacer sus impuestos,
y por X o Y razón no terminaron bien, terminaron tuviendo que pagar o qué sé yo, y entonces piensan que el siguiente año les va a pasar lo mismo o es algo recurrente y como que entran en un pánico, en un... ¿cómo te diría? Tú me dices una palabra fuera de cámara. ¿Ansiedad? Una ansiedad, sí, de ver qué va a pasar más que todo, ¿no? Sin saber el resultado, sin saber qué es lo que va a terminar. A veces es un resultado positivo, ¿eh? Yo te comentaba que tuve un caso hace una semana. La semana pasada estuvo aquí el cliente, virtualmente le hacemos los impuestos. Es un cliente que viene que tiene casi 11 años sin llenar impuestos. Creo que el último año que llenó fue el 2015, 2014, algo así. Y pues él no había tocado nada porque tenía ese miedo, ese pánico, esa ansiedad. Se me olvida el español a mí. Mira. Esa ansiedad de ver qué es lo que tenía la IRS, no sé si es que tenía. Según él tenía deudas, y para el final del día, cuando ya entramos a ver su caso, a ver qué es lo que tenía con el IRS reportado, lo que le hacía falta llenar, si tenía algún balance o algo. Todo lo que nosotros llamamos un compliance check, al final del día terminó recibiendo reembolsos el señor. Es un tema un poco más de ese tabú que la gente a veces no quiere tocar, ¿no? No sé si tú tienes una experiencia de algún cliente que te haya... ¿Cuál es el año más viejo que has visto tú en los impuestos? Vaya. Un cliente que haya llegado y te haya dicho, Kelly, necesito llenar mis impuestos porque inmigración me los pidió, porque... que es bien común, cuando están aplicando para sus... usualmente les solicitan los últimos 10 años. Yo he visto de dos maneras. No sé, no soy abogado de inmigración ni nada. No tomen esto como legal advice. Pero yo he visto que para establecer estadía en el país te piden esos 10 años. Como para comprobar que estuviste en el país todo ese tiempo, pues te piden esos 10 años de récord. Hay gente que los hace, hay gente que se salva con otras pruebas. Pero yo sí vi desde el 98, un señor que vino que desde el 98 le estaba diciendo, pero era más que todo, siento yo, que para establecer esa presencia en los Estados Unidos. Quizás no tenía ningún récord, ningún papel que avalara que estuvo aquí. Hay gente que viene y es anónima, no tiene ningún bill a su nombre, no tiene nada que compruebe que está en el país. Hay casos que incluso han negado, y lo repito, no soy abogado de migración, no vayan a estar confiando en lo que les decimos nosotros. Somos abogados. Los dos somos abogados de migración. Pero entonces he visto eso que les piden, es bien común lo que les piden esos 10 años para establecer esa presencia. ¿Te ha llegado alguien a ti así? ¿Y cuál es lo más viejo que has visto así? El caso que trabajamos recientemente le pedían hasta el 2016. 2016 lo más. Sí. Ok, eso no es tan atrás, sí. Se complica mucho, pues, porque ves que hay que reconstruir récords y más si la persona ha sido empleado por su propia cuenta y no tiene W2, 1099, alguna forma o algo, pues se complica mucho. Que hay maneras de hacerlo, ya entraríamos a otro tema si nos vamos... si le explicamos a la gente qué es lo que se hace, ¿no? Sí. Pero pues, por lo general esos son los casos que nos llegan para este tiempo. Por lo menos a mí siento que como que es un patrón bien común para estos meses. Después de la temporada, después de las extensiones, viene gente que quiere resolver su tema. Y lamentablemente, fíjate que noto que son patrones repetitivos, que esta gente no es... solo de una vez, ¿no? Sino que son gentes que repetitivamente han caído en el mismo y cuesta a veces sacarlos, porque para cambiar un patrón pues tiene que tener mucha disciplina una persona, y siendo honestos, la falta de disciplina fue la que los llevó a ese estado, ¿no? Que terminaron en ese hoyo, por decirlo así. Pero aquí no juzgamos, aquí a nadie juzgamos. Si esa gente no existiera, no tuviéramos trabajo nosotros. Exactamente. En lo que hacemos. Y para eso estamos, para eso hemos estudiado, para eso tenemos... a mí me encanta lo que hago y creo que ya lo he repetido muchas veces en este podcast. Me divierto con las cositas. Generalmente, pues eso es lo que se toca ya para estos tiempos, ¿no? Entonces... Sí. ¿Qué pasa cuando viene un caso así? Me gustaría darles un poquito de tips, qué es lo que podemos hacer, cómo mitigar, llegar a esos puntos. Porque es muy fácil también. Yo siento que después de la pandemia como que la gente se ha distorsionado un poco. No sé si tú lo has notado en tu oficina. Sí. Pero, ¿sí? Sí, mucho.
Sí, siendo como que había muchos clientes que eran puntuales, ¿no? Que en febrero, en enero venían y pum, 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 todo el día. Y después de la pandemia, como que la noción del tiempo, no sé si soy yo o serán ellos, pero siento que como que se distorsionaron un poquito y es bien fácil caer en eso. Hay gente que ya lleva 2, 3 años que no han venido. Y no es que han ido en otro lado ni nada, sino que no han venido y simplemente no lo han ignorado quizás, sino que no ha sido algo que le ha dado prioridad, ¿no? So, ¿cómo no caer en eso? Vaya, por ejemplo, primer tip. No tenga miedo de llenar. Ok, es peor tenerle miedo a algo desconocido que saber a qué diablo te estás enfrentando, a qué demonio te estás enfrentando, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que es muy, muy importante por lo menos saber de dónde uno está parado, porque así uno puede hacer planes para mitigar todas esas cosas. Es algo que yo le diría a la gente. No sé si tú tienes... Sí, bueno, algo más que como expandir repito, en eso, ¿sí? tu tip, el tip número 1 sería no ignorar las cartas que el IRS envía, porque esas cartas traen una fecha límite donde el contribuyente debe de actuar de forma rápida para evitar multas, intereses o embargos. Ya. Y eso siempre sucede, ¿verdad? Los clientes nos traen las cartas cabalito conforme le van llegando. No se tardan en traernos cartas, ¿verdad? No, O a sea, veces se demoran hasta años. le llega hoy y mañana te traen la carta. Ahí la no abren, necesariamente. pero es muy típico. La gente o no le presta atención, o como te digo, creo que es un poco más el tema de ese pavor, miedo. ¿Cómo fue la palabra que usaste? De la ansiedad. Ansiedad de saber qué es lo que vienen en esas cartas, ¿no? De Sí. abrir ese sobrecito pero muy importante, con ignorar un problema no lo resolvemos. No vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que poner cartas sobre el asunto. Y a lo que Kelly se refiere es esto. Hay 2 maneras, ¿no? Que esto se puede manejar: voluntariamente o a través del gobierno. Porque el gobierno tiene más que... Conforme la tecnología ha ido avanzando, el gobierno tiene sus sistemas, sus computadoras, que a uno le van sumando lo que uno va ganando durante el año. Cuando tú trabajas, ¿no? Tu empleador reporta una forma, esa forma va al IRS, queda en las computadoras del IRS. Entonces el IRS de vez en cuando, cada 2, 3 años, hace su chequeo son automatizados, todo esto es computarizado. Entonces corre la computadora y dice, la señorita Kelly Ventura no ha llenado sus impuestos del 2021, vaya, por ejemplo. Entonces va y busca en la computadora, Kelly le reportaron $80,000 en esta W2 y ahora tiene otra 1099 de $600,000 porque Kelly tiene plata. Entonces necesito que Kelly haga sus impuestos. Y a Kelly le mandan una carta que dice, mira, tenemos información que tienes ingresos y no tenemos un impuesto para ti de ese año. Entonces necesito que para tal fecha, y usualmente le dan 90 días o 30 días. 30 días creo, ¿no? Hay cartas que son de 30 días y otros de 90. Correcto. Entonces le dan un tiempo, no le vamos a poner días, pero le dan un tiempo y le dicen, necesitamos que hagas tus impuestos para esta fecha. De ignorar esa carta o de no hacerlo, entonces el IRS te llena los impuestos. Y te lo hacen de la peor manera. Obviamente ellos no saben tu situación, no saben qué deducciones tienes, cómo está tu tema taxable. Entonces te lo llenan porque ellos solo tienen un tiempo límite para colectar impuestos. El IRS, no sé si lo hemos dicho ya en el podcast, pero el IRS tiene 10 años para colectar impuestos desde el momento en el que se descubre o llenas y tienes un balance, se descubre un balance, ¿no? Eso puede ser que yo llene mis impuestos y yo lleno mis impuestos y quedo con un balance, comienza a correr el reloj de esos 10 años, o que ellos te hagan ese substitute return, ese retorno, ellos mismos te llenan los impuestos para poder comenzar a correr el reloj. Si ellos no hacen eso, entonces el reloj de colecciones no puede comenzar, por ley no pueden ellos comenzar a colectar. Entonces te hacen eso. Ignorarlo, entonces activa ese código en las computadoras, que la IRS te llena tus impuestos, te lo hacen de la peor manera y ya te viene el bill en la siguiente carta. Ya no te viene haga tus impuestos, sino me debes $20,000. Ha llegado un montón de gente a nosotros con ese tipo de cartas y obviamente tiene su resolución, pero ahí ya se complica más el caso porque ya tiene la IRS un monto sobre el cual la computadora está cobrando, generando penalidades, multas, ya lo mandan a los bancos y que ya te ponen tu lien, te ponen tu levy. Es una cadena que se
desata por haber ignorado una cartita. carta. Una cartita, exactamente. Entonces, número 1, no ignorar el problema, ¿verdad? Sea que le llegó la carta, sea que usted sabe que no ha llenado y tiene miedo de no hacerlo. El ignorar el problema solo va a hacerlo peor. Siempre, siempre, siempre hay que ponernos, ser uno consciente, ¿verdad? Uno sabe en dónde está parado y este país es un país muy, muy avanzado. Aquí no nos podemos escapar de nada. Si te pasa una luz en rojo, ¿qué pasa? A la casa, vos ni cuenta te diste, tú ni cuenta te diste que te echaste la luz en rojo o que ibas arriba del speed, a la casa te llegó el ticket y ahí está la foto, el video y cómo te salvan. Ahí está la evidencia, ¿no? Es lo mismo con el IRS, no piensen que el IRS es diferente, es exactamente lo mismo. El IRS sabe sus records, sabe. La gente que dice, ay, no quiero dar mi cuenta de banco para que me den mi reembolso. El IRS tiene acceso a su cuenta. Si la IRS quisiera, ¿qué es lo primero que le piden cuando van al banco a abrir una cuenta de banco? Su número de social o su número de tax ID. O su ITIN, exactamente. ¿Y para qué? Para que la IRS tenga. Si no lo hacen, o sea, no es que monitorean tus 10 pesos que tenés en la cuenta, ¿verdad? Pero si ellos quieren, ellos tienen acceso. Es el Departamento del Tesoro, de ahí vienen los bancos, de ahí viene. Sí, incluso han habido casos donde la IRS frisa las cuentas para colectar el dinero que exactamente, que es parte de esa cadena que te digo que se desata cuando la gente ignora eso. El mismo caso, ¿no? Viene alguien, le llena los impuestos de la IRS, lo ignora las cartas, o se mudaron, ¿no? Porque la IRS va a tener tu última dirección. Si no has hecho tus impuestos o no has actualizado tu dirección, ellos tienen la dirección que usaste en tus últimos impuestos. Entonces, al no poner el forward en el USPS o nunca te llegó la carta, no es excusa para el IRS. Si no la recibiste, ese es tu problema, no haber actualizado tu dirección con ellos. Y eso puede desencadenar un levy, que es lo que explicabas tú, que el IRS, que tiene acceso a tus fuentes, va y dice, hey, esta cuenta de banco, necesito que la frise y lo que hay ahí, dámelo. Yo tengo un balance de $10,000 que ellos me deben. En tu cuenta hay $10, vamos a llevarnos tus $10 y luego queda el balance restante. Y le debes $9,990 exactamente. Pero ya le pagaste $10. Un ejemplo, no nada más para hacerlo un poco más, ¿cómo te digo? Interactivo y real, porque sí sucede, ya nos ha pasado con varios clientes que pues han ignorado eso y luego terminan el IRS entrando a sus cuentas. Creo que el último caso que tuve fueron como $42,000 que le sacaron a un señor. Un balance de 2014, 2015, que ya cuando va llegando esa fecha de los 10 años, ellos ya son más agresivos en el tema de colección. Porque pues necesitan cumplir. Si ellos quisieran extender esos 10 años de colección, tienen que ir a un juez. Y el juez les tiene que otorgar otro tiempo definido para poder colectar. O voluntariamente te mandan una carta que yo nunca recomiendo que la firmen, al menos que tengan algún acuerdo con el agente o algo. Pidiéndole extender el estatuto de colecciones. Ellos pueden enviarte una carta diciendo que voluntariamente tú firmas que extiendes. Yo nunca recomiendo hacerlo. No es recomendable, pero cada situación es diferente. Siempre sí. Me ha pasado en casos que si el examinador dice, si me extendes el estatuto de limitaciones, entonces tu plan de pago ya no va a ser $2,000 al mes, sino $1,500, porque tengo más tiempo para colectar eso. Y entonces si el taxpayer no puede los $2,000, le conviene firmar ese estatuto para que le queden esos $1,500. Si no, van a ser más agresivos. El IRS, yo siempre le digo a la gente, no lo han hecho creer como que es un monstruo que viene tras tu plata y give me your money, Mr. Krabs y no sé qué. No, el IRS no es así. El IRS tiene sus reglas también, tiene sus limitaciones también, que es cuando entramos nosotros los EA a hacer todo esto, ¿no? Exactamente. O a representar a los contribuyentes. Sí. Entonces, volviendo al tema, no ignorar las cartas, por favor no lo hagan, eso no nos lleva a ningún lado, y hacernos cargo de lo que sabemos que está pendiente, ¿no? Que no es la resolución ignorar las cosas, después se pone peor. Ese es un pequeño tip. Otra cosita, ¿no? Cuando vas y terminas, aquí como que la mitad de nuestro trabajo es un poco psicología, ¿no te ha pasado? Sí. Nos convertimos en psicólogos. Tenemos que ser psicólogos esta gente. Un montón de locos que no son bromas. No, pero cada caso es diferente. Ajá. En la psicología me refiero a viene gente que viene con ese
¿Qué era? Con esa ansiedad de llenar los impuestos. De llenar los impuestos y todo eso. Y cuando viene, como que ya salen de aquí tranquilos porque ya saben. Parte de todo eso es mental. Todo eso es bueno, el estrés y la ansiedad es mental, ¿no? Es un tema más que no quiere servir. O también la falta de información, porque muchas personas no tramitan su número de ITIN porque desconocen que con ese número pueden reportar sus ingresos. Exactamente. Entonces es muy importante. Es importantísimo informarnos. Este país, sí, exactamente. Eso, tratar de lograr las cosas y darle la prioridad a lo que tiene que ser, ¿no? La prioridad que se merece esos temas, porque si no, como les digo, se ignora, termina siendo peor. Entonces, ese es uno de los pequeños tips para no caer en eso. Ahora ya entrando en materia. El título del episodio es ¿qué pasa si no puedo pagar? ¿No? Entonces tú vas, dices, ay, supongamos que este cliente que yo la semana pasada hubiera terminado en balances, ¿no? ¿Qué pasa con esos casos? Nosotros tenemos, cada oficina creo que va a tener sus protocolos, sus políticas internas de cómo manejar eso, pero nosotros así trabajamos. Cuando viene un cliente así, lo primero que hacemos es ir al IRS. Como representantes, ellos nos autorizan un poder, un power of attorney, en donde ya nosotros vamos al IRS como sus representantes y el IRS nos da sus records, sus transcritos de todos los años, todo lo que no han llenado. A mí me gusta buscar los últimos 10 años, el de estatuto de colecciones, lo que el IRS puede expandir, lo que el IRS puede ir a ver. Yo siempre tomo 10 a 12 años en ese poder. Voy al IRS, el IRS me da sus récords, me da todo y entonces ya me siento con el cliente. Mira, estos años no ha llenado, estos años tienes récords, estos años no tienes nada reportado y ya nos sentamos a tener esa discusión. Ahí se te va el 50% de ese estrés. Y la ansiedad. La ansiedad que traían porque no sabían dónde estaban parados, no sabían dónde estaban su forma, su W2, todo eso. A la hora que yo le presento eso al cliente, yo soy bien analítico, a mí me gusta ver cómo la gente ya como que, ok, esto es lo que yo tenía que hacer. Y salen de aquí, de tu oficina, livianitos, pues, tranquilos, ¿verdad? Luego de eso ya nos sentamos con ellos, como te decía, explicamos un poquito, mira, estos años, esto te conviene, esto no. Y al final del día ya tomamos todo lo que, los balances o los reembolsos, lo que quedó de todos esos, ese mumbo jumbo. Sí, esa sería la primera parte del análisis para aprender la historia básicamente es para repasar la historia del contribuyente y buscar las formas a las opciones que ellos puedan acudir para resolver su problema de impuestos con el IRS. Básicamente la parte 1 es el análisis de toda esa información. Ahí ya tenemos idea de dónde están parados, que es lo que le decía, que el cliente pues ya sale la mitad de su ansiedad. Aquí estamos para... Ya ha sido alivianada. Estamos para asistirles de la mejor manera posible para que el contribuyente tenga esa paz mental y pueda tener conocimiento de las opciones disponibles para resolver su caso con el IRS o con el Estado, cualquiera de las dos maneras. Parte muy grande, como les decía, es eso, pues que no saben, el no saber qué está pasando, el no saber dónde estamos, ¿no? Pero entonces, el tema es, debemos, al final de todo esto, me quedó un balance de X cantidad, ¿cuáles son mis opciones? Ok, como les decía, el IRS no es el monstruo que viene a quitarte tu plata, a embargarte, a quitar, no, el IRS tiene opciones. Primera opción, plan de pago, ¿verdad? Usted no puede pagar sus impuestos. Y esto no solo aplica también para clientes que tienen años que no han hecho casos así más grandes. También está el caso típico del que no tuvo retenciones suficientes durante el año o no contribuyó durante el año o tuvo un buen año en su empresa que no se esperaba y entonces no estaba listo con el tema fiscal. Ahí entra la opción de pagos estimados, porque si uno no paga suficientes impuestos, entran las penalidades. Entonces, exactamente, sí, a lo que se refiere es cuando uno trabaja por su cuenta, está obligado a pagar cada 3 meses al IRS, ¿no? La idea es de que si yo trabajo en McDonald's, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo opción si me van a retener o no mis impuestos, yo no tengo opción a tener esa plata. Cuando McDonald's me paga
mi chequecito de $1,000 me descuenta $300. A mí ya me están dando solo 700. Entonces el gobierno, el IRS, el Congreso, que es donde salen todas estas leyes, dice, ¿por qué una persona que es empleada no tiene acceso a esa plata inmediatamente y alguien que trabaja por su cuenta, que maneja sus propios dineros, sus propios temas fiscales, sí, que no tiene esa opción de que alguien le retenga? ¿Por qué deberían ellos tener ese plus, no ese bono? Entonces sí, vamos a hacerlo equitativo y vamos a ponerle a las personas que son self-employed que cada 3 meses no tiene que estar mandando impuestos sobre o pagos. Serían pagos estimados sobre la ganancia para el año actual, exactamente. Son estimados porque no tienen que ser exactamente exactos. Sí. Hay dos maneras de calcularlos. Una es basado en los impuestos o en tu liability del año pasado, y la otra es basado en los números que llevas este año para hacerlo un poco más real, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esas personas no hacen pagos cada 3 meses, el IRS les añade una multa y los estados también tienen que hacerlo. Maryland es muy peculiar con eso, no sé si te has fijado, que ellos no te lo añaden a la hora de hacer los impuestos, sino que te mandan un bill adicional. Ya al final del año, casi en diciembre, enero, te viene llegando ese bill. Sí, Maryland está bien retrasado con enviar los cobros, entonces cuando el contribuyente recibe el cobro ya van penalidades, intereses, agregados que aumentan el balance inicial. Sí. Solo al mismo tema de la organización, de tener eso bajo orden, a pagar estimados, hacer sus pagos cada 3 meses, ayuda también a que no sea de un golpe, ¿no? Muchas veces me pasa el típico contratista que viene y mira que tiene que pagar $20,000. Dice, ¡ay, $20,000! El IRS me está matando y no sé qué. Pero si usted lo divide en 4, exactamente, usted divide esos pagos en 4 o lo divide mes a mes, ¿verdad? Estás pagando menos de $2,000 al mes en impuestos. Cuando vienen ganando $1 millón al año, estás pagando menos impuestos que cualquier otro. No eres la víctima en ese caso. Lo que pasa es que organizándose de la manera correcta, todo fluye correctamente, ya para estar preparado. El humano siempre tiende a victimizarse. Entonces, hay opciones para eso, ¿no? El que te digo que vino y dice, me quedaron 20, Luis, no los tengo ahorita, no lo puedo pagar. Si lo puede pagar, adelante. Yo siempre recomiendo. Plata que no es suya, no la caliente. Dinero que no es suyo, no lo ande calentando. Si es del IRS, páguelo, no. Siempre le va a salir más caro financiarlo, como todo en este país. Sí, porque el interés del IRS es más alto y se va acumulando diariamente. Exactamente. Si usted le debía $100, ahora ya no le debe 100, le debe 120. Y mañana ya no va a ser 120, sino 130. Y después 130, no 40. Y así va subiendo, pues. Sí. Gente que hace plan de pago. Entonces, viene y establece el plan de pago. ¿Qué opciones hay en plan de pago? ¿Te sabes alguna tú? Supongo que has hecho plan de pagos, no es algo tan fuera de lo común. Sí, cuando las personas deben menos de $50,000, pueden optar a la opción de hacerlo en 6 años, de dividirlo en 72 meses, pero si usted se demora en pagarlo en 6 años, el interés que va a terminar cancelando va a ser alto. Correcto, sí. El IRS cuando te hace esa suma no te está calculando intereses todavía, ni multas por no pagar a tiempo. Entonces tú haces la suma, debo $10,000, lo voy a pagar en 6 años, a 72 meses, son 77, ¿qué? 6 años, ¿no? 76 años, entonces lo pago 6 años. Pero no funciona así porque esos $10,000 se convierten en $20,000 en 6 años. No terminas pagando solo esos 6,000. Entonces, cuando reciben el reporte, para estas épocas les mandan ya la carta con el reporte del plan de pago del año. Empezaron en 10,000 y les deben 11,000 todavía, si solo van pagando el mínimo que la IRS les permite pagar. Sí. Empezaron en 10,000 y terminan en 12 el año. Estás pagando, pero sigue subiendo tu deuda. Sí, es como un financiamiento, básicamente. Exactamente. Son cosas que uno diría, no es justo, no. Y la gente, como te digo, tiende a victimizarse y viene y dice, ay, que me están cobrando. Pero ahí es donde tiene que existir la planificación. Disciplina, exactamente, y planificar bien, exactamente. Sí. Eso es uno de los planes de pago. Pero hay otras opciones también. Una muy viable para los que sí tienen tal vez la plata, pero está en un proyecto, o están esperando vender una casa, o que estoy esperando una platita extra.
El IRS, si tu deuda es menos de $10,000 tu deuda, si no, no calificas. Y luego hay otro plan de pago que es para la gente que tiene ya un poco más de balances, es cuando pasa más de $50,000. El plan de pago al que Kelly se refería era un plan de pago que se llama el Streamline Payment Agreement. Ese plan de pago es garantizado. Estas cosas no son garantizadas, están sujetas a aprobación de la IRS. Acuérdense que aquí estamos en una negociación, en representación con el cliente. ¿Qué pasa con Tax Resolution? Eso es lo que estamos viendo en esos casos. Esos dos planes de pagos que hablamos ahorita, el Streamline y el a corto plazo, son garantizados. No hay revisión de finanzas, nadie no pone ningún pero, siempre y cuando estés al día. Es muy importante, no se puede hacer un plan de pago si usted tiene años que todavía no ha llenado. Sí, ese es el compliance check que le realiza el IRS. Correcto, si tiene, cuando va al IRS y quiere hacer un plan de pago, van a la computadora, revisan si tiene algún balance pendiente, si ellos ya tienen, no balance, ¿verdad?, sino un año pendiente de llenar, si ya lo han recibido, si están esperando algo para procesar ese año y no le aprueban un plan de pago, al menos que ya estén todos los años aprobados, procesados, sí, y ya con su PIN en mano. ¿Por qué? Porque si te hago un plan de pago ahorita y me sale que debiste otro monto para ese año que no has llenado, entonces no estamos viendo la foto entera. Tienen que volver a renegociar y ellos ya no te dan los mismos términos. Por eso dicen, quiero que estés al día. Y parte del compliance es llenar pagos estimados, por si no lo sabían. El IRS no te va a aceptar ciertas cositas, por ejemplo, para una oferta, ya vamos a entrar a eso, si no estás pagando pagos estimados, si eres self-employed. Entonces es parte de estar compliance, estar al día con ellos, llenar estimados. La verdad, ellos están en plan de pago, es garantizado, eso dos que ya he dicho. El otro plan de pago, que es ya el más avanzado, es un plan de pago para las personas que deben más de $50,000. Si tu balance es más de $50,000, entonces el IRS dice, puedes hacer un plan de pago con nosotros, pero tenemos que ver tus finanzas. Se llena una forma que se le da a ellos en donde uno lista, esto es lo que me entra al mes, esto es lo que gasto ellos tienen su lista de qué gastos te permiten. Sí. Y al final el IRS determina cuánto es lo que tú les puedes pagar al mes. No es un pago que tú haces opcionalmente. No hay un mínimo, pues, sino que ellos dicen, ok, basado en tus finanzas, tú me puedes pagar $500 al mes. Te voy a poner un plan de pago o te voy a aceptar un plan de pago de no menos de $500 al mes. Ellos determinan cuál es el monto a pagar mensualmente en ese entonces. Por lo general es contraproducente, pues porque estás abriendo tus finanzas al IRS. Ahí ellos pueden encontrar cosas que tal vez no quieres que veas. Hay que mandarles estados de cuenta, hay que darles tus estados de mortgage, tu contrato de renta. Tiene que ir todo bien detallado de tus gastos para que ellos te permitan hacer ese plan de pago. Entonces, por lo general, yo siempre les recomiendo a la gente, si el balance está cerca de esos 50, es mejor hacer el down payment para bajarlo a los 50. Esa es una de las opciones que se recomienda. Si usted puede pagar, por ejemplo, debe 60,000, paga 10,000 para llegar menos de 50. Y ya califica para el Streamline. Sin necesidad de estarle dando a la IRS acceso a sus cuentas y todo, ¿no? Entonces es más viable a través, además de que es 100% aceptable, no es que está sujeto. El IRS también te puede decir, después de revisar tus finanzas, no señor, usted no califica para un plan de pago porque usted tiene $1 millón en la cuenta, nosotros lo vamos a quitar, o usted me puede pagar voluntariamente de ese dinero. No solo es basado en ingresos, sino también en activos. Yo no puedo ir como representante al IRS y decir, mira, aquí está este cliente tiene esto en entradas, esto en salidas, dame un plan de pago. En el minuto en que el IRS vea los balances de su cuenta, dice, no te podemos dar un plan de pago porque Pero si tu balance es menos de $50,000, no hay problema porque nadie lo está revisando, es 100% aprobado. Que también es un plan de pago que toma mucho más tiempo. Tienen que asignar un agente, ya negociar directamente con un agente, y ahorita como están las cosas con el IRS, un montón de agentes que se van, que quitan, ponen. Eso no es garantizado y durante todo ese tiempo están corriendo todo y multas, intereses y
Sí, el reloj de esas multas no para. El proceso de colecciones. Más que todo el tema que te afecta el crédito, ¿no? Tus cosas. O sea, esto no es solo que deudas con el IRS. Esto funciona como con cualquier institución financiera. Sí, incluso he visto que hay personas que le deben al estado de Maryland, le ponen un stop ahí, que no pueden renovar licencias, no pueden hacer trámites hasta que estén en cumplimiento. Con los estados es más bonito, tal vez no bonito, desde el lado del consumidor. Porque como el estado tiene control sobre tu registración de auto, tu licencia, eso, pues ellos pueden decir, no, tienes que arreglar esto antes de que te demos cualquier cosita. Eso lo forza a la gente a arreglar el problema sí o sí, ¿no? O hay gente que se queda sin su auto, sin su licencia por no darle seguimiento a esa cosa, por no tocarlo, que es lo mismo que te digo, es el pánico, es la ansiedad que le da a la gente de saber qué está pasando, ¿no? Esas son 2, 3 opciones o planes de pago. En todas estas hay que pagar los balances, no hay perdón de deudas, no hay negociación. Sí se puede negociar una que otra multa una vez uno ya esté al día con ellos. El IRS, como les digo, no es el monstruo que viene detrás de tu plata. Sabiendo tener la asesoría correcta, a la persona correcta, al profesional correcto, pueden ellos quitar multas, quitar un poquito de lo extra que te han añadido además de tus impuestos. No por ley ellos tienen que cobrar intereses, eso sí no es... Eso no se puede evitar. Se puede perdonar, pero cositas de multas o cosas así, ellos sí te pueden... son lenient, pueden negociar contigo. Luego existe el plan de pago en donde te perdonan un poquito de la deuda. La oferta y compromiso, no es una oferta todavía, sino es un plan de pago. Este es antes de una oferta. La oferta sí es ya para el perdón. Pero el plan de pago en donde te perdonan cierta deuda funciona así. Ese mismo estatuto que tienen ellos, que te comenté, de 10 años para colectar, se usa para el plan de pago. Por ejemplo, no siempre va a ser 72 meses, no siempre va a ser tu balance dividido en 72 meses. Si yo le debo un balance del 2016 al IRS, el estatuto ya está bien cerca. ¿Por qué? Porque llené mis taxes en el 2027, para el 2026. Si hice todo correcto, llené mis taxes en el 2027, el IRS solo tiene hasta el 2027 para colectar ese balance. Si ellos no logran colectarlo del 2027 y un juez no les otorga más tiempo para colectar, ni yo le firmo una carta voluntariamente para que sigan colectando este estatuto de limitaciones, tienen que perdonar esa deuda. Entonces, cuando vas a pedir un plan de pago, ellos analizan todo eso. El CISTE de todos esos balances que tú tienes, dice, ok, tu balance del 2024 sí es bien poquito, pero tu balance del 16 es bien alto. Entonces, solo tengo 12 meses para colectar eso de aquí al 2027. Necesito que tu plan de pago por lo menos me pague todo esto. Ok, y una cosita más que yo les recomendaría, más que todo para el tema de casos, resolución de casos, busquen a alguien que tenga credenciales de Enrolled Agent, CPA, preferiblemente un Enrolled Agent, porque el Enrolled Agent te da clasificación con el IRS directamente, o sea que esa persona tiene conocimiento de impuestos mucho más avanzadito. Incluso hay CPAs que sacan su EA. La mayoría de la gente siempre piensa en un CPA para sus impuestos, pero yo les diría busquen un EA, un Enrolled Agent. Un Enrolled Agent está más metido en temas del IRS, temas tributables, todo eso. Entonces, sí, ahí tienes razón, Luis, porque la credencial o la licencia que el IRS nos brinda es a nivel federal. Entonces, básicamente tenemos que conocer las leyes, las actualizaciones para poderle asistir al contribuyente de la mejor manera. Correcto, no solo porque sea un CPA significa que conozca toda esa información. Exactamente. Si hay como un malentendido ahí, siento yo. Pero la mayoría de CPAs van a saber guiarles. También. Yo tengo clientes que son CPAs, entonces... También las credenciales son algo similares, no, pero... Son bien similares. Es más que eso, porque esos son los que están autorizados para representarle con el IRS. Si usted va de un preparador que solo tiene su PITEN, el preparador puede representarlo el año que el preparador le ayudó a llenar, siempre y cuando haya puesto su nombre, firmó y todo, pero no tiene autorización más que eso. Si él no le hizo los impuestos del año que está en cuestión, el año que tiene problemas,
ese preparador no le puede ayudar, no lo puede representar con el IRS. Va a actuar como si usted fuera el que está llenando todo y eso no es muy conveniente, recomendable, sí. Es como si usted hiciera sus propios impuestos, usted hiciera su propio... Todo es como, le diría, como ir a una corte sin un abogado, ¿no? Los chances de que pierda el caso son un poquito más altitos si no tiene la representación correcta. Y hay una website, el IRS tiene su website, ¿no? Para los enrolled agents, ahí pone su dirección, su lugar donde vive, por ahí más o menos, ya le tira a quienes están con esa credencial de enrolled agent. Ellos son muy buenos, somos muy buenos para representar a la gente. Exactamente, y siempre nos estamos actualizando para poderle servir a los contribuyentes de la mejor manera posible. Entonces... Exactamente. Parte de mantener la licencia es que tenemos que tener ciertos créditos educativos todos los años, cumplir con los requisitos para poder renovar esa licencia. Necesitamos entonces tomar ciertas clases, un montón de créditos que tenemos que tener para poder renovar esa licencia. Te obliga a mantenerte actualizado hasta cierto punto, conseguir una persona así. Yo le recomendaría eso, buscar un buen asesor. Y un enrolled agent le puede ayudar con esta ya la última opción de qué hacer cuando no puedo pagar, ¿no? Si al final del día usted ya no puede llevar el plan de pago, tampoco puede hacer un streamline, tampoco puede pagar, hacer un plan de pago parcial, ni puede negociar nada, a modo de que usted no tiene plata para poder pagarles. Existe una opción muy bonita que ahí es donde entra la opción de Offer and Compromise, que en español sería oferta y compromiso, pero tiene que tener mucho cuidado con esa opción porque no todas las personas califican y cada caso es diferente y usted tiene que cumplir con los requisitos para poder básicamente ofrecerle al IRS tal cantidad y que el IRS esté de acuerdo. Exactamente, eso, ¿qué es una oferta en compromiso? Vamos a desglosarlo un poquito, vaya. Tenemos el mismo caso, ¿no? Alguien vino, debe taxes del 2016 y esta persona sí ya no puede con el IRS, no puede pagar, no tiene los recursos, no tiene activos para poder dar a cambio de o embargar a cambio de la deuda. Entonces el IRS tiene un programa que se llama oferta en compromiso, Offer in Compromise. Eso significa, IRS, yo te voy a hacer una oferta a ti, ahí viene la oferta, y me comprometo, ahí viene el compromiso, a estar al día con mis cosas, a que no vuelvo a caer en este hoyo. Esa opción el IRS la tiene más que todo para casos así que estamos discutiendo, ¿no? Gente que no ha hecho sus impuestos, cayó en ese hoyito y ahora quieren un nuevo comienzo, empezar desde cero porque sus finanzas no están igual como eran antes, las cosas cayeron, no tienen no tienen plata para pagar. Ahí es donde se analiza el caso del contribuyente y a veces hay ciertos eventos en la vida que pasan. Por ejemplo, el esposo falleció o tiene una enfermedad que no tiene cura. Ahí es donde se analizan esas opciones. Cosas de la vida, ¿no? Que por X o Y razón terminamos en estas deudas y estamos metidos en líos con el IRS. Porque así son bien, ¿cómo te diría? Insistentes, tal vez, ¿sí? Sí, pero tienen que tener mucho cuidado con la oferta en compromiso porque tienen que estar en cumplimiento. Tienen que hacer pagos estimados, no es solo que el IRS ya me aprobó. Como todo, oferta. No es un give me, I give you, ¿no? Yo te doy, tú me das. No va a ser solo que el IRS nunca le va a decir, vete y ya. No. Tiene que haber un dame y es por eso se llama oferta en compromiso, porque me estoy comprometiendo a ciertas cositas, ¿no? Ciertos términos. Entonces viene la gente y dice, no tengo, simplemente no tengo porque la vida me golpeó. Y bueno, sí, antes sí ganaba plata muy bien, ahora no tengo ni activos ni nada que la IRS me pueda embargar para poder pagarles mi deuda. Ahí entra la oferta. Entonces ya se hace un análisis muy, muy a fondo de finanzas, ¿no? Ya no estamos hablando solo de cuánto gana o cuánto gasta en el mes, sino también entran ya los activos, lo que uno tiene en el banco, lo que tiene en su casa de equity, lo que tiene en sus vehículos de equity, todito, si usted tiene un 401k, todas sus finanzas. Entonces la idea
en general es el IRS dice, ok, si el día de mañana yo voy a donde Kelly y Kelly me debe $30,000, muy poquito, me debe $100,000. Kelly debe más. Kelly tiene plata para deber ese montón de taxes, ¿no? Asume el IRS. Pero entonces uno dice, IRS, no tengo para pagarte. Mira, aquí está mi cuenta de banco, tengo $10,000. Aquí está mi auto, tiene $3,000 en equity. Mi casa tiene otros $5,000 en equity. Todo mi patrimonio son $18,000. Yo te debo $100,000. Te puedo hacer una oferta de $18,000 y yo me comprometo a pagártela. Lo tienen a término de 5 meses, un down payment y 5 meses, que son 6 meses, o 24 meses. Puedes hacer una oferta a 24 meses y en esos 24 meses, esos 5 meses, te pago esos $18,000 y tú me perdonas el resto de la deuda y así yo me comprometo de aquí en adelante a no volver a caer en ese hoyo. Si es aceptada, entonces la IRS dice, ok, tomamos tus $18,000, tienes 5 meses o 24 meses para pagarme y el resto queda perdonado, pero aquí viene el compromiso y eso es lo que la gente se le olvida. Muchos de estos casos se caen porque una vez aceptada la oferta, la gente se olvida de la segunda parte, que es oferta en compromiso. Ese es el error que muchas personas cometen porque ellos piensan que el IRS ya les perdonó la deuda, pero si ellos no cumplieron con el acuerdo que hicieron, el IRS puede regresar y les puede cobrar todo ese balance pendiente. Son 5 años después de que le aceptan la oferta, por 5 años lo van a estar revisando. Si en esos 5 años usted incumple la parte de su oferta, la parte de su contrato, el IRS no solo se le cae la oferta que hicieron, o sea que vuelven y añaden esos $80,000 que ya te habían perdonado, sino que los intereses y las multas de esos 5 años que han pasado también se te cayó todo como que nada hubiera sucedido esos 5 años. Yo he tenido ofertas aceptadas, tenemos 3 aceptadas y concluidas y todo. Una oferta fue de $132,000 que debía el cliente, 132, 136 por ahí andaba. A $6,000 cerramos esa oferta. ¿Qué fue el caso? Pues lo que explicábamos, ¿no? Generalmente esto es lo que sucede. Él tuvo su empresa. Esta oferta era en el 2006. Wow. Que le hicieron auditoría en el 2012, 2013. Entonces eso extendió el estatuto de limitaciones hasta el 22-23. Entonces fue un caso bastante simple hasta cierto punto porque el cliente tuvo su empresa en aquel entonces y ahí fue que quedó con esos balances tan exagerados. Lo auditaron, no reportó ingresos, lo auditaron y siguió un balance más exagerado todavía. Pero en el 2008, 2010, cuando cayó la economía, él perdió todo, perdió su casa, su negocio, todito. Y entonces no tenía activos, estaba viviendo en un apartamento, pagando renta, 4 niños en ese momento, entonces sus gastos eran bastante fuertes. Cuando llegamos al IRS, el IRS nos aceptó una oferta, porque esta es una negociación, ya tú vas como un abogado prácticamente con los agentes, ya te asignan un agente. Y ya entonces ya comienza una negociación con ellos, que mira que el cliente tiene esto y entonces tienes que tomarlo en cuenta. Ellos tienen su calculadora para ir calculando cuánto más o menos es tu ingreso. Todo se viene al caso en cuánto ellos podrían colectar si mañana ellos deciden embargarte. Si yo mañana, Kelly, quiero ir atrás de esos $100,000 que me debe Kelly, ¿qué tanto tiene Kelly que yo le pueda quitar como IRS? Esa va a ser la oferta que más o menos te van a aceptar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque vaya, ese cliente le habían prometido muchas cosas, ya venía con estas compañías que se ponen anuncios en la tele. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque hay compañías que les prometen que le van a resolver el problema, pero básicamente lo que hacen es cobrarles por servicios que ni terminan. Quitarte tu plata prácticamente. Sí. Hace poquito un cliente también está en la misma situación y había firmado el contrato con ellos cuando vino donde mí. Yo no sabía que ustedes hacían esto, me dice. Y tal vez ahorrarle su platita porque yo, por ejemplo, yo no toco el caso, yo no le voy a abrir un caso de ofertas y yo sé que no califica. ¿Para qué nos vamos a estar perdiendo el tiempo y plata en eso, no? Primero, mi tiempo muy valioso. Yo no voy a estar gastando mi tiempo en finanzas y crear todo y mandar paquetes a la IRS.
que yo sé que no van a ser aceptados. So, lo primero que hacemos es un análisis de eso, ¿ok? Hay una website que la IRS tiene que uno va y pone paso a paso y ya le dice si calificas o no calificas. Primera cosita que yo hago con mis clientes, nos vamos a esa herramientita y entonces ya ponemos todos sus números y ya nos dicen, sí, puede hacer una oferta más o menos de tanto. Ya comenzamos a ir a sus finanzas y ahí sí ya digo yo, ok, entonces sí podemos, ahí está la opción, ¿no? Es algo viable. Pero si Kelly viene y me dice, no, tengo una casa de $300,000 que está pagada, le debo $100,000 a la IRS, tienes $300,000 en equity. Mañana si el IRS quiere, para se este queda punto, con la casa. Exactamente, para este punto la IRS probablemente ya te puso un lien en esa casa, sí. Que si tú quieres ir a vender, el IRS de ahí se va a cobrar, no hay escapatoria. Sí, porque el IRS no solo embarga las cuentas, sino que los activos, las propiedades. Correcto. Todo lo que esté a su nombre. Sí. Y ellos no te pueden dejar homeless, o sea, tu casa no te la pueden quitar, por ley no te pueden dejar homeless si es tu casa primaria, muy importante recalcar eso, por ley no te pueden quitar tu casa primaria, pero sí se van a rebuscar para que le saques el equity a esa casa y entonces pagues con el equity de esa casa, que saques un mortgage y entonces ya le debes al banco, ya no es el IRS. Tengo un caso ahorita con una persona así que tiene un balance fuerte, pero tiene como $150,000 en equity. Ahora hay un lien, entonces estás maniado, o sea, no puedes ir al banco a querer refinanciar directamente porque hay un lien. Tienes primero que lidiar con el lien. El agente me dijo directamente, yo estoy dispuesto a quitarle el lien temporariamente para que vaya al banco, pida un préstamo y luego le añadimos el lien nuevamente hasta que nos satisfaga la deuda. La IRS se va a rebuscar, no te van a quitar la casa tal vez directamente si es donde vives tú personalmente. Pero sí van a arreglarse para que de alguna u otra forma con el equity de esa propiedad tú les pagues a ellos y te pueden forzar a sacar un mortgage para pagarles a ellos. Ellos pueden hacer eso, así que al final del día las reglas están creadas y las leyes están creadas para que sea equitativo. O sea, si tú sabes que le debes, si tienes un pagar, no te puedes zafar de eso. Que él viene con $300,000 de equity, yo no toco ese caso. Yo para qué me voy a hacer bolas si no sé es que elegible, no te van a aceptar. Que como te digo, son casos que se tienen que analizar con un profesional, con alguien que sabe lo que está haciendo, pero existe la opción. El IRS sí perdona deudas, sí existe. Los anuncios que usted ve en la tele que la IRS te está perdonando plata, hasta cierto punto son verdad, no es que sea mentira, pero la manera en cómo te lo venden estas compañías es lo que a mí no me gusta, que te lo venden como yo soy tu héroe, yo te voy a salvar de pagarle al IRS. No y solo yo puedo hacerlo, nadie más puede hacerlo. Así te lo venden ellos. Con eso sí yo tengo un problema. Pero estos programas sí existen. Sí te pueden perdonar las deudas. Esa es otra opción que tienes. Y yo le diría que es la última, ¿no? Si uno es consciente que uno le debe al IRS y que son deudas legítimas, no es algo que se hizo erróneo o que ellos te añadieron ingresos que no van, tendría que ser tu última opción, pienso yo, una oferta donde tú dices, no, pues ya no puedo pagarle, vamos a enviarles una oferta. ¿Por qué? Por el proceso en el que lleva, ¿no? El proceso que conlleva todo eso. Es un proceso largo y te van a estar viendo 5 años. Te van a estar monitoreando por 5 años. No se olviden del compromiso. Es una oferta y un compromiso. Entonces, son más o menos las opciones que existen siempre como con todo, con el gobierno y con el IRS. Cada caso es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes factores, diferentes ecuaciones que hacen su caso muy diferente al de todo mundo. Entonces siempre busquen un profesional que les ayude en todos estos temitas. Hagámonos cargos y responsables de los errores. Como dijimos desde el principio, ¿no? Ignorarlos o no traer las cartas o todo eso. Ignorar las cartas o ignorar el problema no va a solucionar. Exactamente, existe ayuda, existe opciones para que usted resuelva sus problemas con el IRS, sus deudas con el IRS, y no siempre va a ser pagar, no siempre va a ser dame la plata, ¿no? Busque a un profesional. El IRS, si usted llama y quiere hacer esto, ellos están ahí para colectar, así que usted tiene un chance más fuerte de que le acepten algo o negociar algo a través de un representante. Para concluir, le diríamos como un pequeño resumen, ¿no? Si ustedes están en esa situación o conocen a alguien que está en esa situación, contáctense con nosotros. Les vamos a dejar el número aquí abajo, nuestra dirección.
para que nos dejen saber. Este es parte de lo que hacemos aquí en Express Tax and Accounting, representación. Tenemos testimonios de gente que hemos ayudado en estos temas. Planes de pago están a la orden del día, los planes de pagos aquí en la oficina. Ofertas, tenemos ofertas aceptadas, gente que hemos podido, gracias a Dios, negociarle sus deudas y quedar en perdones, o sea, logramos borrarles montos de todas esas deudas, y gente que está muy muy contenta con todo eso. Les recomendamos siempre buscar un profesional, no ignorar las cosas, ¿verdad, Kelly? No, como no. repetimos, creo que ya estamos aburridos de repetirlo ahorita. No ignoremos las cosas y tratemos de siempre llevar las cosas en orden, ¿no? Que no caer en ese punto es lo primero, y diría yo, si caemos, pues existen soluciones, pero tratemos de no llegar a esos temas. Con esto pues concluimos el episodio. Estamos contentos de que nos hayan acompañado. Yo sé que para algunos estos temas muy muy avanzaditos, entonces cualquier pregunta pueden dejarnos sus comentarios ahí abajo. Si quieren o necesitan ayuda, también vamos a estar revisando comentarios aquí abajo. Vamos a ver, a trabajar con ustedes. Sería un placer poder ayudarles a salir de estas cositas. Y recuerden que siempre hay ayuda, si no, lo repito siempre, ¿no? Sí, recuerden que no están solos. Siempre hay un profesional que les puede asistir de la mejor manera posible. No tienen que navegar esto ustedes solitos. Para eso estamos nosotros, ¿sí? Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos entonces y será hasta el siguiente.